Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Andrea González Hernández, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. A continuación voy a explicar el desarrollo de un juego que se hizo con Python y Tkinder. Voy a hacer una explicación breve del código, cómo se implementó, qué se hizo en él y vamos a hacer una breve ejecución del mismo. Listo. Bueno, entonces voy a mostrarles el código. Entonces, primero voy a explicarles de qué se trata el juego. Entonces, el juego se llama Juego de Cazador de Contraseñas. El juego es un juego interactivo que se realizó con Python y Tkinder. El programa genera contraseñas de manera aleatoria entre válidas e inválidas para abrir cofres y acumular unos puntos. ¿Qué se implementó? Programación orientada a objetos, herencia, poliformismo, excepciones personalizadas para que el sistema, cuando encuentre un error, siga su proceso de ejecución y no se bloquee, y validaciones y la interfaz gráfica que se hizo con Tekin. Lo primero que se hizo fue importar las librerías que se iban a utilizar en este juego. Importamos el random para que generara las contraseñas válidas e inválidas y las mezclara entre sí. Importamos también el string para obtener conjuntos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas y dígitos. Importamos Tkinder para crear la interfaz gráfica del juego, como son las ventanas, los botones y las etiquetas. De Tkinder importamos el Meshbox, que es para mostrar los mensajes de error al usuario. Creamos las excepciones personalizadas. Entonces el programa, pues, de qué debe detectar en las excepciones, que es lo que hace que las excepciones lo que hacen es que cuando se encuentra un error por parte del usuario al momento de ingresar los datos que se le piden, entonces se genere como unas validaciones y genere unas excepciones, es decir, que no para el juego, sino que le pida al usuario corregir para continuar y no que de pronto al encontrar el error, pues él no sepa qué camino tomar y se bloquee o se quede como estático el juego. Entonces, dentro de las excepciones que creamos, hicimos una que valide que, aquí en esta parte de aquí, que la longitud no sea menor de 8 porque la guía nos pide que la contraseña sea menor de 8, que no pueda ser menor de 8. Entonces aquí lo va a validar. Que cuando el usuario no escriba números, entonces también debe generar una excepción. ¿Por qué? Porque la guía nos pide que la contraseña debe tener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales y no deben haber caracteres repetidos. Entonces, si el usuario, por ejemplo, dice una contraseña de 9 dígitos, pero se genera 3 veces la A, 3 veces la B, pues en ese caso, y no genera un número, entonces debe generar el error. Y hicimos la de contraseñas inválidas, que ahí vamos a ver más adelante qué validaciones vamos a hacer con estas excepciones. Lo segundo que se hizo fue crear la clase contraseña, generar contraseñas válidas, inválidas y las válidas según las reglas que establecimos. Entonces creamos la clase contraseña, creamos un constructor en los parámetros, almacenamos la longitud, guardamos la longitud que ingresa el usuario y la colocamos aquí en el constructor en la longitud. Y también creamos el de caracteres especiales. ¿Por qué de pronto no lo pasamos por parámetros, el de especiales? Porque pues ya son caracteres que ya se definieron, que de hecho están en la guía. No tiene sentido que el usuario tenga que colocar qué caracteres especiales quiere incluir. Si ya los tenemos, entonces lo que hacemos es almacenarlos ahí y después más adelante los vamos a usar. Entonces, esta fue la clase contraseña. Después generamos un método para generar la contraseña válida. Este método crea pues las contraseñas de manera correcta. Entonces, ¿qué nos pide? generamos la función y ¿qué le decimos? Que si la longitud, recordemos que este es el punto de longitud, es porque estamos ya empezando a heredar de esta clase. Entonces, si la longitud es menor de 8, pues entonces le va a sacar un error al usuario que dice que la longitud debe ser mínimo de 8 dígitos. ¿Para qué se usa el write? El write se utiliza cuando queremos indicarle a Python que hubo un error, ¿cierto? Y que se debe tener la ejecución para que ese error sea manejado por un bloque set, que lo vamos a ver más abajo cómo vamos a manejar las excepciones. Creamos
un conjunto de caracteres, ¿cierto? Esto garantiza que en la contraseña existan mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial en la contraseña que vamos a generar. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una variable, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Recordemos que yo ya los almacené acá arriba. Entonces, lo que voy a hacer es invocarlos y traerlos aquí en esta variable. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se utiliza ese string.atsi.uppercase? Eso es para obtener automáticamente todas las letras mayúsculas. El upper de mayúscula, el lower de minúscula y el de dígito. Y los caracteres especiales, pues ya los tenía almacenados. Todos los caracteres disponibles. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una variable y los unimos. Cogemos todas las mayúsculas, todas las minúsculas, todos los números y todos los caracteres especiales, nos unimos como en la variable en un solo lugar, unidos todos, para que de ahí él tome para hacer las contraseñas aleatorias válidas, porque las inválidas, recordemos que yo ya las almacené en una lista. Después, le decimos que mientras la longitud de password sea menor a la longitud que yo ingresé, entonces él debe seguir generando esos caracteres y los debe ir agregando a esa lista hasta que llegue al dígito que yo coloqué. Después del random utilicé este método que es el shuffle, que es lo que hace para mezclar los caracteres y evitar que se vuelvan, que sea como así aleatorio, pero que no se vaya a repetir en algún momento. Y después, recuerden que yo por acá lo tengo como en una lista así, como todos ahí junticos en un solo lugar. Entonces lo que hago es convertir ese texto, ¿cierto? Finalmente convertir esa lista que yo tengo ahí en una cadena de texto. Y para eso utilizamos el método join, que devuelve como un resultado el método, que lo devuelve como un método de generar valid, que es el que tenemos acá arriba. ¿Listo? Ese es el retorno de esta función. ¿Listo? Eso es lo que me va a retornar. Después generamos el método para la contraseña inválida. Entonces se hizo porque pues el juego debe tener la opción de perder también, ¿no? Pues no siempre me debe generar contraseñas buenas. También debo validar si alguna contraseña está mal y para eso pues debo tener contraseñas malas. Entonces creamos la función generar inválidas y lo que hicimos es generar una lista con las posibles contraseñas inválidas. Pues puras letras repetidas, números, no tienen caracteres especiales. Entonces la idea es que ahí miramos si los métodos que creamos y todo lo que construimos sí está validando esta parte. Entonces lo que hacemos es que él venga, busque en esta lista con el random de manera aleatoria y me escoja una de estas cuando me vaya a generar las inválidas. Después generamos el método para validar la contraseña. En las validaciones utilicé métodos como el isUpper, isLower, isSignic. La variable C que está aquí representa el carácter de la contraseña. Python recorre esa contraseña carácter por carácter, verifica si existe al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter. Y la función any que estoy utilizando acá devuelve verdadero cuando encuentra que el carácter cumple con la condición, ¿cierto? Entonces, aquí estoy validando que tenga una mayúscula, que tenga la minúscula, que tenga un número, que tenga un carácter especial. De hecho, miren que acá estoy invocando nuevamente lo que ya tengo almacenado en mi clase contraseña, que le pasé por parámetros la longitud y los caracteres especiales los almacené directamente. Y acá estoy diciéndole que me valide los repetidos. La función set hace eso, eliminarme los caracteres repetidos. Entonces, si la longitud es igual a mi longitud, es porque no hay repetidos. Pero si la longitud es menor a la que yo digo, es porque encontró repetidos. Entonces, es ahí donde va a generar el true o el false en ese momento. ¿Y qué me debe retornar esta función? Pues me debe retornar una mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial y no deben haber repetidos. Después de ya validar el tema de la contraseña, entonces voy a crear los cofres. Entonces, los cofres
del juego tienen un nombre y unos puntos asociados según la guía y un método para mostrar su información. Entonces, aquí creo la clase cofre, creo su constructor, en ese constructor voy a pasar los parámetros de nombre y puntos, y lo que va a retornar esa función, bueno, y creo el método para mostrar esta información, donde me va a mostrar aquí, me va a retornar el cofre, el nombre y los puntos que capturé aquí. ¿Listo? Ahora, este es como el cofre general, digámoslo así, pero recordemos que van a haber varios cofres. Entonces, lo que hago aquí es con la herencia crear un cofre heredando de esta clase cofre. Entonces, creo el cofre común aquí estoy heredando, aquí donde dice clase cofre común, aquí empiezo a heredar de esta de cofre y le digo que por medio de este super, que equivale a decir que la clase que utiliza la clase cofre ejecuta el constructor de la clase cofre y me trae los parámetros que le di aquí, el nombre y los puntos. Entonces aquí ya voy a empezar a colocar nombres y puntos. Lo hago con cada uno, creo cada uno de los cofres. Aquí están todos creados. Con el respectivo puntaje, dependiendo la contraseña. Después de eso, voy a crear la clase principal que maneja la lógica del juego, de la interfaz gráfica y la interacción del usuario. Entonces, creo el juego cazador, creo el constructor que va a ser la ventana, le digo qué título debe tener la ventana, de qué tamaño debe ser, de qué color debe ser. De hecho, aquí la puedo cambiar. Y al fin, y inicializo el puntaje en cero y lo dejo en cero porque pues inicialmente la persona cuando inicia el juego no tiene puntos. Acá en esa parte ya estoy definiendo toda la parte visual de lo que va a ser las letras. Acá en los botones, esto es la parte de los botones de la entrada de la información. Este botón de generar la contraseña, pues acá le estoy diciendo de que va a ser en letra Arial 12, el color, el tamaño y que debe ser pues de aquí de jugar, ¿no? Desde acá el que estamos haciendo de jugar. ¿Qué más le hizo acá? Hice lo del puntaje, aquí que me genere el resultado, él al final va a generar un resultado, entonces acá le estoy diciendo que me debe mostrar el resultado, que me debe mostrar el puntaje, el botón salir, porque la guía pide que si el usuario ya dice no quiero jugar más, él le diga lo deje salir. Entonces acá le estoy diciendo cómo me debe mostrar el botón y al final que lo deje salir, el botón salir. Y el método principal que es el juego, entonces acá, por lo menos aquí está el try, donde le digo que bueno, la persona me ingresa el dato, le digo que si no hay un número, le diga que debe ingresar al menos un número, me debe convertir esa longitud, ese número que yo estoy dando, porque inicialmente lo va a recibir como un string, lo convierto en un entero, y luego lo que hago es crear un objeto contraseña con esa longitud, que es la que va a ingresar el usuario. Después, cuando él haga eso, genere la de la contraseña inválida o inválida, entonces voy a crear una probabilidad como para decirle, bueno, de los intentos que haga el usuario, 80% de esos intentos debe generar claves válidas y el 20% de claves inválidas. Entonces aquí estoy generando esa parte, estoy diciendo que si la probabilidad es menor o igual a 80, entonces que me genere una clave válida y que si no, me genere una clave inválida, el 20%. Ahora, ¿quién va en esa parte de validar contraseña? Pues llama al método validar contraseña y envía la contraseña para que la revise. Recuerden que nosotros la creamos primero como un objeto. Ahora, si es válida, entonces me va a generar una lista de los cofres. Entonces aquí están los cofres. De manera aleatoria con random voy a escoger uno de los cofres, le voy a asignar un punto y le voy a decir al usuario ya al final, en la parte final, si la contraseña fue válida, le voy a mostrar qué contraseña generó el random y qué cofre y el puntaje. Entonces, si es inválida, que estaría en el 20% que yo determiné arriba, entonces él le debe generar que la contraseña fue inválida, la debe mostrar y le debe decir también el cofre y el puntaje. Aquí en el manejo de las excepciones, que fue lo que mostré al inicio, aquí están las excepciones. Entonces acá le estoy diciendo
que me deje generar las sesiones, que me deje generar un botón de error, en tanto si no hay números, en la longitud y si definitivamente la contraseña es inválida, entonces acá le va a generar contraseña inválida, cofre maldito y tantos puntos de menos. Pues por lo menos ¿por qué lo dejé así? Porque ya sabemos siempre que cuando la contraseña es inválida va a ser -20. Mientras que con los otros cofres sí los estoy trayendo para acumularlos en el puntaje aquí. Y bueno, aquí está la excepción, si hay algún error así inesperado del juego. Luego, creo el método de salir del juego. Yo creé el botón arriba, pero acá está el método para salir. Entonces acá le estoy diciendo que si desea salir del juego, entonces la persona le coloca así y pues la ventana automáticamente se cierra. Y aquí es como la ejecución del juego principal, donde crea la ventana. Aquí estoy creando como el objeto para que se abra el juego. Y esta es la ventana del Tkinder. Que esto lo colocaría yo en un main en su momento, pero en este caso lo hice todo en este archivo. Entonces, lo voy a ejecutar. Y listo. Entonces, aquí me genera la ventana, ¿cierto? Entonces, el usuario dice, genéreme la contraseña de 15 números. Le doy generar contraseña. Entonces, me dice contraseña válida, me dice la contraseña. Esa contraseña, la longitud debe coincidir con estos 15 que están aquí y me genera el cofre y los puntos me dice que el total del puntos son 25. Ahora le voy a decir que me genere una de 30. Aquí ya me dice contraseña inválida, el cofre maldito resta 20, entonces yo tenía 25, le restó 20, me quedaron 5. Y me muestra la contraseña. Mire que aquí le faltó los números, le faltó los caracteres especiales. ¿Qué más hay aquí? Sí, así nomás. Entonces, si le digo, bueno, también la de 18, me generó una contraseña válida y me da los 5 más los 25 que tenía, me dice el cofre y me dice el total de los puntos. Y al final, si el usuario ya no quiere seguir jugando, entonces le da a salir del juego, el juego le dice que sí, y automáticamente se termina de ejecutar. Y esta es como toda la explicación del juego que se creó con Python y con Tkinder de cazador de contraseñas.